Muy bien, 7 de la mañana con 38 minutos. Dejemos los temas de la política nacional, digamos, dejemos de lado la coyuntura que tiene que ver con lo que va a pasar hoy en la Asamblea Nacional. 10 de la mañana será la instalación de la sesión para elegir a sus nuevas autoridades y claro, hoy también será la posesión de casi todas las autoridades seccionales, con excepción del prefecto y de los alcaldes de los 13 cantones de la provincia de Los Ríos, así como también de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todavía no hay decisiones en ese sentido. El pasado domingo, diario El Comercio escribía en su editorial: libre tenencia de armas en Brasil. Es indudable que la seguridad personal y familiar es uno de los temas de mayor preocupación en la vida de las colectividades. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, acaba de cumplir una de las promesas con las que llegó a la presidencia de Brasil: liberar la tenencia de armas. Es una de las respuestas ante la inseguridad pública dirigida a las consecuencias y no a las causas que suelen dar los gobiernos populistas. En el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la posición va acompañada de un discurso de libertad e incluso de historial nacional. Cuando se habla de Bolsonaro, su estilo, fobias, ideas y políticas, es inevitable referirse al presidente filipino Rodrigo Duterte, quien, si bien viene de la izquierda, también tiene visiones radicales sobre la formación de escuadrones de la muerte y las ejecuciones extrajudiciales, así como sobre las minorías. Y hace El Comercio en su editorial, pone en contexto inclusive algunas estadísticas respecto de la situación de violencia en el Brasil. Y cierra el editorial señalando: Ecuador, exasperado por el aumento de los asaltos a personas, no es ajeno al debate sobre las formas de enfrentar la delincuencia, y organizaciones de derecha plantean endurecer las penas para los delitos agravados. Pero el populismo penal solo hace que las cárceles se atiborren, las soluciones deben ser integrales. Es pertinente hablar de esto porque, claro, el fin de semana y a propósito de la decisión del presidente de Brasil, aquí en el Ecuador, hubo sectores absolutamente radicales que señalan que ese debería ser el camino, que los ciudadanos andemos armados por las calles. En lo personal, y creo que con el contertulio coincidimos plenamente con esta visión, creo que por ahí no va la cosa y esa no es la solución. Pero consultemos a los especialistas. Nuestro invitado, justamente acá en la mañana, el doctor Daniel Pontón, quien es académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales y el IAEN, visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola, un saludo. Bienvenido, doctor, buenos días. Muchas gracias. ¿Hay que armar o no a los ciudadanos? Estoy totalmente de acuerdo. Hay coincidimos. Bueno, personalmente, de forma personal, yo no estoy de acuerdo y nunca portaría un arma, así se permita. Pero en todo caso, la simple posibilidad de armar a ciudadanos es un despropósito en contexto. Ojo, yo siempre digo que eso, el tema de las armas de fuego, siempre hay gente que se llena de argumentos, usa estadísticas a favor y en contra para decir el arma protege a la gente, genera mayor seguridad, no genera mayor seguridad, y eso podemos discutirlo largamente. Hay experiencias del mundo, pero cada país tiene un contexto distinto. Yo hace poco venía pensando lo que pasa en Suiza, por ejemplo. Suiza, tengo entendido que a los suizos se les obliga el servicio militar obligatorio, ellos tienen el arma, se les dota a las personas, cada persona tiene un arma, ¿no? Inclusive hacen festivales donde la gente exhibe sus armas, etcétera. Y el índice de asesinatos por armas de fuego, y en sí asesinatos, es bajísimo, ¿no? Es muy bajo, ¿no? Yo siempre he dicho, la realidad de Suiza, del por uso, ejemplo, no tanto el problema del número, pero en contextos como el latinoamericano, peor Brasil, ¿no? De hablar, pensar el hecho de liberalizar el tema de armas de fuego es como echarle gasolina al fuego. El tema de Suiza que usted señala, doctor, es permitido, hay una tradición, etcétera. Podríamos compararlo con lo que ocurre con los Estados Unidos, donde está en vigencia esa segunda enmienda que ha sido tan polémica y que, sobre texto de el hipergarantismo de las libertades, no se puede reformar. Estamos hablando de contextos. Ajá. De hecho, Suiza y Estados Unidos son realidades muy, muy distintas. Hay diferencias culturales muy marcadas. Estados Unidos es el país que más número de armas tiene por habitantes. Hasta Asociación del Rifle tiene. Exacto, gente que colecciona armas, tiene armas de todo calibre en su casa, dentro de su casa. Sin embargo, Estados Unidos tiene la característica de ser el país desarrollado más violento del mundo. Si bien es cierto, tiene tasas, o tuvo tasas de homicidios más bajas que Ecuador por mucho tiempo, ahorita casi creo que estamos por ahí, ¿no? De acuerdo a la estadística oficial del Ecuador, es comparado a países desarrollados de largo, el país más violento. Y claro, siempre se pone en debate el tema de las armas, con problemas como que niños, accedan a armas de fuego de una manera
casi libremente y empiezan a disparar a sus compañeros, ¿no? Es una sociedad que ya los valores sociales están muy estropeados desde el punto de vista, desde el lado de que uno no se puede sentir seguro en muchos lugares, ¿no? El terrorismo en Estados Unidos dejó hace rato de ser un problema islámico y ya es un problema que está arraigado en la sociedad, porque matar a una persona, entrar a una discoteca y matar a población. Ha pasado en cines, ha pasado en discotecas, en escuelas, colegios, iglesias, terrorismo, etcétera. por donde uno lo quiera ver, ¿no? Sí, hay un documental muy interesante sobre este tema, el de Bowling for Columbine de Michael Moore, que habla de aquella matanza en Michigan, precisamente en su estado, ¿no? Donde se da cuenta de lo fácil que es adquirir armas y de lo peligroso que es. Entonces, además, digo, en el contexto latinoamericano, donde nos ubicamos nosotros y de donde surge esta tesis, ¿no? De este señor Bolsonaro en Brasil, que es un país además sumamente violento, él propone además librar de culpa, propone la impunidad a quien asesine a un sospechoso de ser delincuente. O sea, de acuerdo a la dinámica política, vamos por partes. De acuerdo a la dinámica política latinoamericana, porque hay que verlo así, el señor Bolsonaro en 5 años estará acusado de algún delito, o justo no nos guste. Sí. Porque como saldrá el presidente como y va a Lula, la posición y dirá, este señor ha sido un ladrón, bla, bla, bla. Y será hombre de clase profundo. La idea es que, no sé si esté pensando en él, ¿no? Porque eso uno cuando legisla tiene que pensar también en función de lo que uno proyecta para uno mismo, ¿no? Y además esa ha sido la historia de Brasil. Yo puse ayer un Twitter diciendo, o solamente está pensado para las clases populares, ¿no? Su medida. Es decir, liberalizar de culpa a la persona que mató a un delincuente, a decir qué tipo de delincuente es, de qué estratos sociales. O sea, por favor, o sea, se cae, esa cosa es lo más irracional, pero eso es populista. Los populistas dejan lo que digan las cosas porque solitos se dan la vuelta y después al estar clamando de que los derechos humanos no lo protegen, que está en contra de él. Y eso es cuando uno, ahí se dan cuenta realmente el valor que tienen las instituciones. Pero volvamos al contexto, el Ecuador. El Ecuador y comparado con Brasil. Brasil tiene un problema fuerte de inseguridad, es cierto, ¿no? Los índices de violencia en Brasil son superlativamente altos. Hay problemas sociales muy arraigados, por ejemplo, el tema del tráfico de drogas en ciertos barrios, en ciudades muy grandes como Río de Janeiro. Es un problema latente que genera asesinatos, genera problemas en la inseguridad. Y de pronto el tema del debate sobre las armas de fuego siempre va a estar ahí. Pero ahí yo le planteo una inquietud, doctor. ¿Por qué esos problemas, por ejemplo, en las favelas de Río, no se solucionan con mayor presencia del Estado? Porque acá, por ejemplo, siempre hemos hablado de el abandono de la zona de frontera, tanto de Colombia y de Ecuador. Y por ese abandono es que los grupos irregulares armados del narcotráfico, etcétera, ocuparon ese territorio por la falta de presencia del Estado. ¿No será que el Estado brasileño tiene que ocuparse de esas zonas que son críticas? Por supuesto, o sea, uno sabe que uno ya tiene el diagnóstico. Usted lo que me ha dado, yo no puedo decir que lo que su diagnóstico no es correcto, es correcto, pero aquí cunde una teoría que a mí me gusta mucho, que es una teoría que viene de la teoría de la conspiración, ¿ya? Que se llama la teoría del chivo expiatorio, ¿no? O la teoría del pánico moral que le escuñó Stalin Cohen en la década de los 60, finales de los 60, principios de los 70, que básicamente dicen que todo el delito, no es que no existe, pero simplemente es amplificado por una lógica de crisis. O sea, el delito lo que expresa, al final de cuentas, es una crisis general del gobierno. ¿Sí? El delito viene a ser una especie de catalizador, una serie de crisis sociales que están presentes y que se manifiestan, o se trata de manifestar alrededor del problema del delito, en la cual el Estado, a través de esta estrategia de combate frente al delito, militarización, armas de fuego, busca hasta ese punto generar una especie de efecto distractor para generar legitimidad social y no ocuparse de los temas que son trascendentales. Entonces, a veces el problema está de cómo los mismos políticos generan y miran el problema del delito. Y a mí ese creo que en caso de Brasil, dado la recurrencia del problema, porque el tema de la favela no es nuevo, ¿no? El tema de la favela es bastante viejo. Es un tema histórico. Un tema histórico. Y que no se le dé soluciones al tema, me parece que muchas veces eso tiene que ver también cómo el uso político de este problema está articulado a la dinámica política. Es decir, de hecho, Bolsonaro gana en función de su discurso de duro contra la delincuencia. El populismo penal no es solamente meter más presos. El populismo penal es generar votos. Generar votos es generar adhesiones y tener proyectos políticos. Y atrás hay negocios, ¿no? El tema de la venta de armas es un negocio muy lucrativo en todas partes del mundo. Y digo, en este momento, doctor, aquí en Ecuador hemos visto una escalada de la violencia que quizás
se hace más evidente por el tema de la viralidad en redes sociales. La teoría de la amplificación. Sí. Es tan así, o sea, es tan preocupante lo que estamos viendo ahora. Ayer, por ejemplo, circularon 2 videos de un delincuente que intentaba robarle a una mujer en un mercado de Ambato. Fue neutralizado terrible, por la gente y después linchado. Los propios comerciantes lo neutralizaron. A ver, la delincuencia es un problema social que está muy claro. Actualmente tenemos la idea que ha crecido. Yo no sé si es que la estadística policial no la he visto últimamente. Mire, en Quito dice que el delito en Quito ha decrecido. Sin embargo, lo que se hace es medir por medios de denuncias y a veces eso es medio no es tan bien, técnicamente no es tan bien riguroso, ¿verdad? Porque pronto puede haber subregistros, etcétera, que no nos hacen dar una apreciación real del tema. Pero en todo caso, la amplificación que se hace a través de redes sociales nos da un sentimiento de inseguridad. No quiere decir que es solamente percepción, es real, el delito es real. Sin embargo, uno puede creer que hay un despunte del delito desmesurado por hechos que son simbólicamente fuertes, como por ejemplo el tema del asesinato de esta señorita en Ibarra, por parte de pareja, etcétera. El tema del femicidio. Exacto, el tema del feminicidio. Pero hablemos de lo que son asesinatos y homicidios asesinatos del país. Y yo no creo que el Ecuador, y por eso yo le digo el contexto, a diferencia de Brasil, el Ecuador tiene 10 años de haber acumulado una buena práctica en la política, de tener una reducción de la tasa de homicidios. No es algo menor. Realmente no hay una especie de símil en América Latina, salvo Colombia, y tengo entendido que algún país centroamericano que haya reducido de una manera importante el homicidio. Hay gente que dice que eso está subregistrado. Yo personalmente podría darle cierto halo de credibilidad a eso, porque yo creo que pronto puede haber capacidad de mejora de esa estadística, pero que la tendencia está a la baja, está a la baja. Y en ese contexto se inscribe la política de restricción de armas de fuego. Y yo creo que en el caso de Ecuador, esta medida ha sido positiva, porque los resultados están a la vista. O sea, aquella persona que me diga que necesita armas de fuego para proteger esa delincuencia, y le decir, bueno, dígame un argumento que me convenza. Por lo menos en Brasil tienen niveles de crecimiento de la violencia. Pero tampoco se justifica. Tampoco se justifica, no. Pero en el caso del Ecuador aún más. Pero a ver, los que, por ejemplo, este fin de semana destacaron la decisión de Bolsonaro y señalaron que Ecuador debería emular esa decisión del gobierno de Brasil, señalan o recuerdan que antes de la prohibición dispuesta por el gobierno de Rafael Correa respecto del porte de armas, los ecuatorianos sí podían usar armas, obviamente cumpliendo con una serie de requisitos y obteniendo permisos, los permisos correspondientes, análisis psicológicos, etcétera. Creo que el permiso lo daba el Ministerio de Defensa. Tampoco es, ¿usted cree, no sería debatible o positivo retornar a eso que existió antes de los 10 años del correísmo? A ver, lo que pasa es que Bolsonaro no está diciendo que va a controlar armas de fuego. Bolsonaro está flexibilizando. Es decir, si antes había unos requisitos, ahora se los flexibilizo y le puedo dar armas de fuego a más gente. Eso es lo que está diciendo Bolsonaro. Ahora, o sea, el espectro a las cuales va a llegar el arma de fuego va a ser mucho más. Obviamente hay gente que está feliz, porque hay gente que importa armas, es decir, bueno, listo, mi negocio se va a crecer. Obviamente que el tema del armas de fuego hay que controlarlo. Personalmente, a veces el debate es si que se debe o no tener armas. Aquí en Ecuador está permitida la tenencia, no el porte de armas. Es distinto, son dos cosas distintas, ¿no? Y sí, yo creo que la política de los últimos 10 años respecto al control de tenencia ha sido pobre. En parte creada por el mismo gobierno, porque la gente decía, ¿para qué voy a legalizar mi arma si al final no la puedo usar, etcétera? Bueno, múltiples cosas podemos sacar alrededor de eso, pero que en general el control de armas en el país ha tenido resultados bastante contradictorios y bastante pobres, es una realidad. Ahora, y hay algo que a mí me llama la atención y me preocupa. En una de las presencias de la ministra del Interior en la Asamblea Nacional, en el Pleno, no para el muñequeo político, sino para dar explicaciones en el Pleno sobre el tema de la seguridad. Ella decía que el 54% de homicidios provocados en este país son por violencia social, es decir, riñas entre vecinos, riñas por temas de herencias, 54% de homicidios por violencia social. Es decir, es más alta esa tasa de homicidios que la provocada por la delincuencia patrimonial, la que busca generar algún rédito, la delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo una sociedad
que tiende hacia la violencia cada vez más, le vamos a permitir portar armas. Por supuesto, o sea, aquí hay que definir, lo que dice la ministra básicamente es diferenciar entre lo que es la violencia más espontánea, digamos, a pesar que eso quiere decir que no tenga dolo, ¿no? Y la violencia menos espontánea, que quiere decir que tiene una motivación criminal, que es premeditada, planificada, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso yo creo que cuando uno habla sobre ese tipo de categorización, el tipo de violencia que es menos espontánea, es más espontánea, perdón, es mucho más prevenible. Es decir, hagamos el símil con los accidentes de tránsito. Nadie sale a la calle porque quiere chocarse, pero de pronto uno se choca por algún tipo de mala práctica, ¿no? Exceso de velocidad, maneja borracho. Entonces ahí uno apela a ciertos patrones de culturales o de mecanismos de control de factores que pueden gatillar o pueden facilitar el evento de la violencia. En este caso, para la violencia es un símil, porque el tema, por ejemplo, yo recuerdo que cuando trabajé en el Observatorio de Quito, cuando se aplicó la medida de restricción de alcohol, ¿no? Se redujo el homicidio por riñas en un 50%. Cuando se impuso una multa, me parece no, que era... se restringieron los horarios. Me acuerdo que Ya. fue en el año 2010, se puso no me acuerdo si fue un decreto o fue Es que vino acompañado también una ordenanza municipal, acompañado de una multa de la mitad de un Exacto. salario básico a quien se le encontraba municipio llevando a la esa calle. política, al final de cuentas, eso en la práctica significó un 50% menos de homicidios por riñas, que en el caso de Quito era importante porque los homicidios por riñas cumplían un porcentaje muy alto, era más del 50 o 60% de los homicidios en Quito se cometían por riñas. Y la riña está asociada a peleas y las peleas está asociada a, la riña está asociada al consumo de alcohol y eso obviamente tenía un tipo de lógica. Entonces, se logró un efecto importante. Esto quiere decir que de cierta manera ciertos tipos de delitos son prevenibles con medidas restrictivas de este tema. Y el arma de fuego es parte de eso. Una persona que tiene una arma de fuego es una persona predispuesta a agredir, una persona predispuesta a usarla. O sea, y en esa medida, evitar que esa persona tenga un arma de fuego en sus manos, obviamente es evitar un posible asesinato, porque una persona que dispara tiene una probabilidad mucho mayor de lesionar o matar a una persona, mucho más que una persona que no la tiene, ¿no? O sea, claro, ahorita hay homicidios bastantes homicidios por armas blancas, como dicen, pero ahí se necesita otro tipo de medidas. Pero en el caso específico del homicidio por arma de fuego, me parece que se justifica la medida de restricción de armas, ¿no? Correcto. Este debate el país tiene que adoptarlo y adoptarlo con profunda seriedad, más allá de la calentura. Como siempre he dicho en este espacio, la calentura no está en las sábanas. Hay que iniciar un profundo debate respecto de algo que evidentemente puede generar discusión y división en un segmento de la sociedad ecuatoriana. Doctor, gracias por el tiempo. Muy amable, doctor, gracias. Muchísimas gracias. Por cierto, gracias al aporte sobre este tema de nuestro colega y amigo Andrés Reliche, que me da este dato. Una jueza de la Corte Suprema de Brasil dio 5 días al presidente Jair Bolsonaro para explicar su decreto que autoriza a millones de brasileños a portar armas cargadas en espacios públicos, algo inconstitucional según sus críticos. La orden de la juez del Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que se extiende al Ministerio de Justicia, fue emitida después de que un partido opositor impugnara la constitucionalidad de la decisión de Bolsonaro. Esto también ha generado debate en Brasil. No es simplemente una decisión así como así. También hay, evidentemente, sectores en el Brasil que están cuestionando la decisión del presidente Bolsonaro. Gracias al doctor Pontón, 7 de la mañana, 57 minutos.